Pues vamos arrancando y qué bueno que vamos a platicar de este tema porque ya les decía, yo soy apanicada con los mosquitos en esta temporada del año porque aparece, ya le decíamos chikungunya, Vector, que el Zika, el dengue, enfermedades que, bueno, además de que se han de sentir horribles, nos pueden ocasionar hasta la muerte. Así que ponga muchísima atención, nos viene a platicar del Instituto Mexicano del Seguro Social el doctor Leonardo Solano Campos, él es coordinador auxiliar médico de salud pública y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Cuéntamelo todo porque yo a todos los zancudos ya les tengo miedo en esta temporada, que si el calor, que si ahorita que está lloviendo, que el agua estancada. ¿Cómo sé cuál es cuál? Que el Zika con chikungunya, ¿qué sucede? Ok, bueno, primeramente, muchas gracias. El dengue, el Zika y el chikungunya son enfermedades virales transmitidas por un vector, que en este caso es un mosco. No se transmite de persona a persona. El mosco se llama Aedes aegyptus. Realmente el mosco vive en nuestras casas en muchas ocasiones. Llega a ser hasta nuestras mascotas. Obviamente va a depender mucho de los cuidados que nosotros tengamos. De preferencia, obviamente, se tiene que utilizar repelentes, algún tipo de insecticida. Obviamente el almacenamiento del agua es uno de los factores de riesgos más importantes que en ocasiones llegamos a tener en casa por el hecho de la falta del problema hídrico que tenemos aquí en San Luis. Obviamente también la vegetación también nos incrementa también que tengamos este mosco, obviamente por la lluvia, y muchas hojas llegan a servir como recipiente para que el agua se esté almacenando en algunas ocasiones en lo que es el campo, por ejemplo. A ver, entonces, yo sí veo zancudos y de verdad ayer me sucedió algo en la noche que dije, no puedo ver un zancudito y por lo general sí los mato, pero se ven como los zancudos que vemos normales porque yo agarré mi casa y jardín y entonces dije, no, yo sé que eso no me va a matar a mis mascotas, pero que sí me va a ayudar con los insectos. Ok. Cuéntame, ¿son diferentes estos mosquitos o estos piernas larguitas? De hecho, el mosco es muy característico, es un mosco que le llamamos atigrado, tiene las patitas blancas con negro y llega a tener unas antenitas, es muy similar pero en tamaño. Realmente las características de las patitas es muy visual, o sea, llegamos a ver el mosco en una forma atigrada. El mosco que transmite realmente es la hembra, es el que pica. El macho es polinizador, o sea, es fructífero por lo regular a través de lo que sean las flores, pero obviamente el mosco para transmitir la enfermedad previamente tiene que picar a una persona que esté enferma, ¿sí? O sea, no todos los moscos van a contar con esta enfermedad, con estas enfermedades realmente, tanto con el Zika, chikungunya y el dengue. Pero a ver, quienes tienen jardín o un patio y tienen por ahí plantas, ¿qué cuidados deberíamos de tener para prevenir? Bueno, por ejemplo, si tenemos algún perrito, algún animal doméstico que tome agua, por ejemplo, hay que estar cambiando todos los días o cada 2 días el contenedor de agua donde nuestros animalitos toman agua, ¿sí? ¿Ellos también se contagian? No, ellos no. Ah, qué bueno. Sí, sí. Oiga, y bueno, si se pudiera, pues tal vez tener quienes los dejan entrar a casa, pues que el agua la tengan adentro, ¿no? Tal vez estaría mejor y que no esté estancada. Ahí se forman entonces estos zancuditos. Sí, de hecho el mosco o la hembra llega y pone sus huevecillos en el agua, tienen un ciclo alrededor entre 10 y 14 días, dependiendo de la temperatura, y obviamente eclosiona el huevo y se convierte en mosco. A ver, supongamos que no sé, son casos extremos, no se me ocurre. Dejamos un vaso con agua, no sé, y se llega a formar ahí algo, y luego alguien llega y se toma esa agua y se toma los huevecillos enferma. No. Tiene que ser picado. Así es. ¿Y cómo son los síntomas ahora sí que de cada enfermedad? ¿O qué la distingue de un chikungunya a un dengue? Ok. Los síntomas, por ejemplo, en el dengue, los característicos es fiebre, dolor de cabeza y llega a haber dolor articular, dolor muscular. En ocasiones llega a haber sarpullido o erupciones, que también son muy pluriginosas, o sea, dan comezón. En el Zika hay fiebre también, o sea, también es muy similar al dengue. Sin embargo, hay conjuntivitis, pero la conjuntivitis no es purulenta. Y también da erupciones. Y en el chikungunya, de hecho, el paciente llega con un dolor articular muy fuerte. Da nuevamente fiebre, pero el dolor articular es demasiado. El paciente llega en ocasiones, bueno, el primer paciente que yo vi de dengue, de chikungunya, alrededor de hace 5 o 6 años, el paciente yo pensé que estaba enfermo de las rodillas del gran dolor que traía de rodillas. De hecho, yo pensé que el paciente tenía algún tipo de discapacidad. A ver, entonces, si a mí me sale algún tipo de salpullido, no es donde me picó el mosquito, no. O bueno, o sea, puede ser en diferentes partes del cuerpo. Así si es. le dio en las rodillas a ese paciente, no significa que le picó en las rodillas. No. Es lo que provoca, o sea, ¿es veneno o qué? No. De hecho, el virus se reproduce en las glándulas salivales del mosquito y al momento de que pica, obviamente inyecta una cierta proporción de saliva
y ahí es donde van los virus, ¿sí? Obviamente también, como bien decía, la hembra es la que transmite la enfermedad y el macho es parte importante también de lo que es la fauna, o sea, también hace su parte como polinizador, o sea, también digamos que es un equilibrio que tenemos que tener en el ecosistema. ¿Cuántos días dura esta enfermedad? ¿Cuántos meses? ¿Son largas? ¿Es fácil de curar? ¿Cuál es el tratamiento? Ok, de hecho en algunas ocasiones puedes pasar casi desapercibido porque los síntomas pueden ser leves. Aquí la situación es que el paciente al primer síntoma debe de acudir, sea esta enfermedad o cualquier otra, acudir al médico para su atención y valoración. La sintomatología puede ser muy variada dependiendo del paciente, pero lo frecuente es que el paciente, pues, como le decía, es fiebre, dolor articular, dolor muscular, la conjuntivitis, dependiendo si es alguna de estas enfermedades virales, el paciente se acerque y va a recibir un tratamiento que es un tratamiento por lo regular sintomático, o sea, hablamos de paracetamol por lo regular, que es el tratamiento más frecuente. Al menos de que tenga alguna complicación, como en el dengue, que es de las enfermedades que en ocasiones pueden complicarse, la complicación más frecuente, que es más temida, son las hemorragias. La hemorragia puede ser tanto por encías, por la nariz, o al momento de que el paciente va al baño también, o cuando va a orinar también puede presentar hasta hemorragias, o puede haber un incremento en el sangrado durante la menstruación. También obviamente en ese momento la paciente tiene que vigilar también que su periodo menstrual, si es que lo está, no sea mayor de lo que siempre ha tenido. Claro, ¿se dan muchos casos aquí en San Luis Potosí? Sí, de hecho, no es que sean muchos casos, sino que la incidencia es la que siempre hemos tenido. O sea, es frecuente que en esa temporada de lluvia se llegue a incrementar, es esperado realmente. ¿Cuánto tarda una enfermedad así en sanar, más o menos, si es tratada correctamente? Bueno, el tiempo de recuperación va entre 10 y 14 días, ¿sí? Más o menos. ¿Y sí nos puede llevar hasta la muerte el no tratarla? Claro, sí, dependiendo del tipo de paciente, va a depender mucho de las comorbilidades o enfermedades que tenga el paciente, ¿sí? Si el paciente tiene hipertensión o diabetes o alguna otra enfermedad inmunológica que baje sus defensas, obviamente va a haber un factor que incrementa la mortalidad de este paciente. A ver, supongamos, y poniendo un ejemplo, el paciente que llegó con dolor de rodillas, donde dijo que primero pensó que traía algo en las rodillas, ¿en cuánto tiempo se logran dar cuenta de que fue un zancudito el que lo picó? Ok, obviamente, si el paciente llega y se acerca a los servicios de salud, obviamente, al momento que nosotros realicemos una prueba, hay una prueba que se llaman triplex. El triplex es que realizamos las 3 pruebas, es dengue, chikungunya y zika. Esas se hacen a través de la Secretaría de Salud, y también el instituto tiene un laboratorio a nivel central, donde se procesan estas pruebas. Entonces, esas pruebas más o menos el resultado está entre 5 y 7 días, tenemos un resultado positivo o negativo, y es la primera pauta que nos da. Cuando tenemos un resultado de este tipo, se notifica a Secretaría de Salud, a jurisdicción sanitaria de cada región, para que el personal de vectores haga una fumigación en el área donde tenemos un caso positivo. Claro, a ver, donde hay un caso positivo, entonces sí hacen una fumigación, pero ¿cuáles serían las medidas de prevención ahorita que está lloviendo y que hay gente que se apanica como yo y entonces tal vez no llegar a los extremos, pero cuáles deberían de ser los cuidados que deberíamos tener para que no nos vayan a picar? Ok, bueno, las medidas de prevención van muy enfocadas a los riesgos. El primer riesgo que tenemos es si un paciente visita algún área donde hay casos, entonces sería el utilizar algún tipo de repelente. El segundo factor de riesgo importante es el hecho de almacenamiento de agua por falta o problemas hídricos en la comunidad. Entonces, obviamente, el tapar los recipientes donde estamos almacenando agua, o en su caso, utilizar abate, que el abate es una sustancia que ponemos en los contenedores para que no se reproduzca la larva del mosco. La otra situación sería lo que es acudir al médico, no automedicarse, es parte importante. Si nosotros realizamos una automedicación, corremos el riesgo de que el paciente se pueda complicar. A ver, supongamos que, pues yo creo que muchas personas tienen aljibe, ahí también tenemos que poner esta sustancia que nos dice. Así es. ¿Cómo también se llama? Abate. ¿Y dónde se consigue? En la Secretaría de Salud. Ah, llegamos, oigan, el abate para sí, en la aljibe. jurisdicción sanitaria. ¿Y sería algo recomendable? ¿No nos afecta para cuando lavamos las manos, No. utilizamos esta agua o nos bañamos? No, para nada. No tiene ninguna. Entonces, en esta temporada sería bueno sí pedir ese abate. Así es. Y ahí nos explican cuánto ponerlo y sería una medida de prevención. Así es una medida Además de de estarle cambiando el agua a los perritos, Así no es. tener agua estancada, que si usaste por ejemplo, se puede formar alguna de estos zancuditos en agua para trapear porque no se cambió aunque tenga, supongamos que cloro. De hecho, el mosquito le gusta el agua limpia.
por lo regular. Ah. Entonces, por lo regular cuando tiene algún tipo de sustancia, el mosco no va y deposita, ¿sí? Otra, por ejemplo, medida de prevención que podemos utilizar, que realmente es natural, es tener plantas de citronela. La citronela es un repelente natural que al mosquito no le gusta, entonces podemos tenerla estratégicamente en algunas ventanas o puertas, sembrado o en alguna maceta. Al mosco no le gusta ese tipo de aroma. De hecho, muchos repelentes naturales tienen la citronela. La duración es variable, a veces puede ser de 1 hora, 45 minutos. Pero realmente el estar colocando el repelente a base de citronela se puede, o aceite de citronela realmente también. Si alguien empieza a tener estos síntomas, ¿a dónde debemos de ir? ¿Cómo nos contactamos con ustedes? ¿Hay módulos? ¿Tienen redes sociales? Bueno, realmente es acudir al médico familiar de su unidad de adscripción, o en caso de que no sean derechohabientes, obviamente acudir a Secretaría de Salud, a los centros de salud para su atención y valoración por parte del personal médico. Perfecto, doctor, yo le agradezco muchísimo Muchas gracias. esta plática, sobre todo informativa, y por favor ponga atención sobre todo en esta temporada de lluvias. Muchísimas gracias. No. Y nosotros así continuamos con más, no le cambies.